para continuar con el ejercicio de una forma más acelerada, voy a pasar a la siguiente pregunta antes de que sigamos, porque el mismo problema del antropólogo. Sí. No nos podemos quedar callados. Claro que sí. Hablas de mí. Sobre todo el antropólogo social. Pero bueno, Libertad, aprovechando que tú no estás, ¿cómo se dice? Cubriendo tus necesidades fisiológicas. ¿Cómo te habría gustado? ¿Qué te habría gustado que te advirtiera la academia, tu maestro, tus compañeros estudiantes más avanzados? ¿Qué te habría gustado que te advirtieran al momento de hacer tu práctica de campo? Está difícil, ¿eh? Está difícil porque sí me lo advirtieron. Siempre te la advierten. Siempre te lo advierten. Pero de algo que no me esperaba tal vez, era justo cuando fue en persona, porque vaya, yo mi práctica la hice en 2 partes, ¿no? Ajá. Una que fue presencial y la otra que fue en línea, pero en línea yo no me siento satisfecha de esa práctica. No, ni yo. La verdad, no me siento para nada a gusto con la recabación de datos. Pero bueno, en la cuestión presencial, a mí me costó mucho el interactuar con nuevas personas, presentándome cómo estoy haciendo un trabajo para la UB, ¿no? O un trabajo universitario, etcétera. La separación de institución a población. Sí, porque, bueno, a lo mejor por el contexto, porque yo estaba en un pueblo, qué sé yo, ¿no? En muchos lugares, por ejemplo, en casas particulares me recibían, ay, sí, la antropóloga, ¿no? Y me recibían y todo muy bien, muy lindo. Pero, por ejemplo, en cuestiones gubernamentales, ¿no? De ir a ver lo de la cuestión del museo, porque cuando fui al museo yo estaba en un contexto medio ¿El Museo de conflictivo. Antropología de Jalapa? No, el museo de Santiago Tuxtla. El Museo Tuxteco. Querido estudiante, una recomendación, el Museo de Santiago Tuxtla. Espero que lo visites. Yo no lo conozco, espero visitarlo pronto. Tiene muchas cosas muy lindas. Montepío, Rocapartida y Catemaco también. No tengo bolos. Bueno. Qué deliciosos. Delicioso, obvio. Bueno, quiero cuando frotarme yo fui- barro y comer tegogolos. Cuando yo fui para allá estaba en disputa un rollo político ahí acerca de Tres Zapotes, con las cuestiones la arqueológicas, venta. todo esto. Entonces, el museo estaba cerrado, entre comillas, pero me dejaron pasar por ser estudiante. ¿Fue durante el incidente de ciertos chicos que pintarrajearon piezas arqueológicas? No, Me parece que fue en San Lorenzo. no. Esto fue en mero Santiago. Ujú. Fue como, ¿qué te gusta? Como unos 2 o 3 años después de que habían incendiado la casa de uno de los padres de ahí, de la catedral y eso. Entonces, cuando yo fui, estaba como en disputa, había un rollo político, y cuando quise ir al museo, sí me dejaron entrar y no hubo problema, ¿no? Me di la vuelta porque están ahí pegaditos, doy la vuelta, me voy al Palacio Municipal a ver quién me puede dar información, etcétera. Yo iba muy campante porque no sabía nada de esto. Con tu hojita de Sí, presentación. claro, con el gafete que te dan, bueno, era una hojita, pero yo la hice chiquita y me la hice gafete, ¿no? Consejo, ¿qué Claro, tal? claro, sí, para la presentación, porque si no luego, no sé, pasan cosas. Uy, sí, yo te tengo una anécdota que tal vez te la cuente fuera de grabación. Me pasó algo similar, yo creo, ¿no? Bueno, esto fue en Santiago, te digo, y me dijeron, no, es que está cerrado el palacio. Y yo, ¿cómo que está cerrado? Sí, están dando asesorías, los del palacio están trabajando en un estadio de fútbol, de béisbol no me acuerdo si era de béisbol o de fútbol, pero era un estadio, era un campo. Y yo Con así, la nueva ¿cómo? administración seguro fue de béisbol. Bueno, y fui, había un edificio ahí, estaban ahí todos improvisadamente acomodados, y ya me dieron la información que yo necesitaba, pero me trataron, en cuanto llegué con mi identificación de la UB, así que, viene de la UB, ¿no? Y me empezaron a dar datos muy densos para los que yo no estaba preparada y los que yo no estaba buscando, ¿no? Porque me empezaron a hablar de demografía, que sí es importante, de cuestiones hasta topográficas, Pero que estás de acuerdo que están en hidrográficas. los cuadernillos municipales. Es información que está en los cuadernillos.
No del todo, porque me pasaron un archivo que solo tienen ellos, que es como la infraestructura o la estructura de cómo está hecha la ciudad, pero venía en un programa así medio raro, la verdad no me acuerdo, tengo el archivo, pero nunca lo abrí porque no lo necesitaba o no lo necesité, ¿no? En fin, eso fue en Santiago. En Catemaco, entre Catemaco y la Sierra de Santa Marta, yo fui específicamente a buscar personas que hablaran popoluca para escuchar su pronunciación. Entonces me dijeron, vete para acá, rumbo a la Sierra de Santa Marta, ¿no? Entonces, para allá está también la reserva de la UNAM, de la reserva biológica de la UNAM. Ah, sí. Entonces fui para allá como rumbo para Montepío, ¿no? Y ya en el camino empecé a preguntar y me dijeron, ¿sabes qué? Mejor no te metas allá, creo que era San Pedro, algo así. Fui, me dijeron, la verdad, no te metas allá, y yo así de, ¿pero por qué, no? Y me empezaron a decir, es que hay un conflicto ahorita, o sea, ahorita no dejan entrar ni patrullas, ni ambulancias, nada, porque había un rollo con una presa, que estaba en conflicto también. Entonces me dijeron, ni te metas, porque puedes tener problemas ahí medio graves, ¿no? Entonces también es un rollo del que a lo mejor tu maestro de tesis o de línea no te va a decir porque no está en el contexto y a lo mejor no está enterado, ¿no? De muchas cosas. Y te puede decir, no, pues sí, en ese lugar esto y el otro, y te va a decir cosas teóricas, pero no te va a decir lo que está pasando en el momento. Nadie te lo va a decir más que los habitantes de ahí, ¿no? Entonces, más que nada es informarte primero del contexto político, social que está viviendo el lugar, antes de querer inmiscuirte, ¿no? Porque te puedes meter en problemas, pues medio graves. Medio graves, sí, la sí, verdad. es verdad, O sí. más que graves, ¿no? También durante mi práctica fue de saluda a este señor que está en la entrada de la comunidad. Porque te puede llegar a pasar algo si no lo sabes. Sí. Pero bueno, Panini, la misma pregunta. ¿Qué te habría gustado que la academia, tus colegas más avanzados, los maestros, tu director, qué te habría gustado que te advirtieran durante tu primera práctica? Pues la verdad que lo que hubiera querido que me advirtieran y que he conocido por cosas exteriores es de que esta temática o mi trabajo de tesis o mi trabajo para terminar mi carrera puedo verlo de por vida, ¿no? El cual no me haría presionarme por querer aglomerar toda la información en un solo tramo de educación, en el cual sería la licenciatura, ¿no? Yo tenía una idea por convivir con personas que estaban estudiando un posgrado, en este caso una maestría, y hablando también de antropología social, en los cuales yo pensaba que los tenían a raya. Y una vez también hablando con la doctora Verónica, que es la que da indigenismo, esa muy buena, y también la clase de género, muy buena, me abrió así totalmente la perspectiva de que la maestría, en este caso el posgrado, no era totalmente estricto, ¿no? Donde te iban a sacar el tú por tú, iba a ser en un doctorado, en un postdoctorado, donde ya tenías que mantener tu respuesta y defenderla con argumentos profundos, estructurados, concretos. Ya no iba a ser una hipótesis, ya no iba a ser una tesis, como tú lo decías, hay tantas formas de salir. Y en estos casos yo podía mencionar, ¿cómo puede titularse alguien por promedio? Sí. Si nosotros decimos que una monografía, un ensayo, hasta por fotografía te puedes titular. Por colección fotográfica, es verdad. Exactamente. ¿Y cómo alguien se va a titular por promedio? O sea, va a evadir todo lo demás que experimentó para llegar a concluir su tesis, porque una tesis es como un parteaguas a lo que tú vas a seguir trabajando. Eso es lo que yo me hubiera querido que me dijeran, porque sí me previnieron de muchas cosas, como lo mencionaba la compañera, no sabían el contexto contemporáneo de los sucesos que estaban pasando actualmente, pero tenían ideas o ejemplos en los cuales te podían relacionar. Por ejemplo, unas cosas que nos hablaban del trabajo de campo. Hay que respetar la intimidad cuando te estás involucrando, porque si estás trabajando
con un grupo en el cual tú quieres obtener información, como lo decía la compañera, ya no sabes diferenciar cómo presentarte, si como ciudadano normal o como es el antropólogo, pero todos saben que tienes y llegas identificado como antropólogo y por eso te dan la entrada. Un ejemplo que nos daba el maestro Cardeña era de que veían siempre a los chavos pasar cuando estaban en su trabajo de campo. En una comunidad los veían pasar con su coca de 2,5 litros, sus atunes, mayonesa y las galletas saladas. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces estuvieron tiempo ahí trabajando. Y un día que les dieron la despedida, porque ya estaban retirándose de la comunidad, el maestro comenta que un día le dijo, miren, hicimos su platillo favorito. Y ellos dijeron, ah, caray, ¿cuál es nuestro platillo favorito? Atún. No, pues nosotros se lo vamos a mostrar. Hicieron una bandeja así gigantesca. Le echaron el atún, la mayonesa, las galletas saladas y la Coca-Cola. Vale. Sí, sí, sí. Ellos solo vieron con lo que pasaban, no vieron de qué forma. Se lo comían. Exactamente, ¿va? Ellos vieron que traían todo, pues son un impurge, ¿no? Y revolvieron todo y cómanselo. Como le decía la compañera, son a veces los momentos en los cuales tienes que de verdad demostrar acá como a machinar. que, sí, no, o sea, y eso sí te lo dicen los profes que puede pasar, pero no saben lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, en este caso, lo que quiero llegar a concretar es que me hubieran dicho que esto solamente es un momento. Agradezco mucho porque la verdad antropología social y antropología en general dan muchos viajes en primer y segundo semestre y se ha perdido porque la verdad hay muchas personas que sinceramente hablando educativamente, porque no encuentran lugar en otras carreras que ellos quisieran agarrar, terminan ahí porque tenemos poca demanda, ¿no? Oh, sí, sí. Entonces, eso es un punto cuando de se hacen sí. viajes como a Chiapas, acá a Perote, a la zona arqueológica, que a Huizlán, exactamente. Es como que el parteaguas es un trabajo de campo y los maestros sí te lo están advirtiendo y dice que hacen un gran esfuerzo para sacar ese viaje, ¿no? Yo nunca fui con mis compañeros, puedo agregar eso, nunca fui con mis compañeros porque yo ignoraba lo que era tratar de convivir en ese aspecto. Yo conocí todas esas zonas arqueológicas por mi parte, Ajá. pero jamás como antropólogo. Y ahora es lo que yo quiero. Gracias a lo que no me dijeron que esto puede ser para toda mi vida, ahora descubrí también con su conocimiento y su sabiduría que esto es un trabajo para toda mi vida, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, toda la vida, o con una licenciatura. Tú puedes estar avalando tus argumentos. No necesitas más de un posgrado. Y la verdad, con todo respeto, el maestro Cardeña lo sabe. ¿Cuánto tiempo estuvo de maestro y apenas es doctor? Pero siendo maestro, yo siempre lo respeté y es el que siempre nos decía que a veces uno como desde la primaria, como agregamos que se añaden todas esas culturas y esos usos y costumbres, decimos que el maestro la trae contra nosotros, no nos advierten. Sí, esto no es para personas que van a estar aquí, que allá, de acuerdo, pero son los retos que nos ponen. Si estamos ahí somos los mejores, ¿por qué? Porque nos cuestionamos de todo, hasta de lo que nos dicen los propios maestros, ¿no? Y es información concreta, ¿no? Y eso es lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran, que esto va a ser para toda la vida. Para toda la vida. No nada más de un momento. Es un parteaguas. Y aquí quisiera mencionar esta cuestión que dijiste de separar al estudiante de antropología del estudiante, no quisiera decirlo, pero pues es la verdad, el estudiante mediocre. Porque hay una visión de lo que es el antropólogo, de lo que es el sociólogo, el historiador, el de letras, el filósofo, de que son carreras fáciles. Que son carreras que... Hasta que están ahí realmente, ¿no? Hasta, deja tú que estén ahí, que se enfrentan al hecho de que van a ser profesionales en eso. Y te lo digo porque, bueno, tú me lo puedes incluso decir mejor que yo. La carrera de antropología lingüística de la Universidad Veracruzana recibe muy poca gente. Y espérate, sí. no solo recibe poca gente. La cuestión aquí es que recibe poca gente y a pesar de que recibe poca gente,
te puedo asegurar que casi la mitad entran porque no entraron a otra carrera. Sí, por supuesto, también en histórica, también en social. Sí, claro, pero vaya, Entramos ahora, 40, salimos 15, si bien nos va en generación, bueno, al menos en histórica. Sí, no, en el social también. a mí me sorprendió mucho cuando me pasó que yo cuando entramos, sin mentirte, como entre 12 y 14 alumnos. Ajá. No éramos muchos. Y me acuerdo mucho de una clase que tomábamos con la maestra Karina de Introducción a la Lingüística, en el que la maestra dijo, ¿quiénes vienen a Lingüística, no? Y fuimos muy poquitas manos, ¿no? ¿Y quiénes vienen a social? ¿Y quiénes vienen? Y un montón de manos, ¿no? Arqueología también pocos, pero sí de Lingüística sí dije, wow, somos muy poquitos, ¿no? No me acuerdo si dijo 12 o 14, pero dijo algo así. Son estas materias que tenemos todos juntos. Sí. Y después, en la generación que se graduó antes que yo, que creo pudo haber sido la mía porque yo me atrasé un poco. Sí, también estudiante, no te preocupes si te atrasas. Exacto. Es una realidad. Sí, Hay sí. un montón de contextos en los que... Sobre todo cuando no eres Adáptate del al lugar. sistema, Ajá. adáptate al sistema solamente y sobrevivirás. Por eso el MEIS tiene toda esta flexibilidad, Exacto, ¿no? De exacto. que puedes sacar tu carrera. No solo en 4 años es lo ideal, pero realmente no la sacas en 4 años. Bueno, ¿no? es A que menos que solo te es dediques una... a eso. Ajá, pero personas, estudiantes que nos tenemos que enfrentar, por ejemplo, a realidades distintas de, pues necesitamos trabajo, nuestras familias no nos sostienen la carrera y la vida siempre, y pues tenemos que enfrentarnos a esta cuestión de querer hacer esta carrera por gusto y porque va a representar un proyecto a largo plazo Claro. y a mediano plazo. Si realmente lo que tú quieres es salirte luego de una carrera, pues no es por menospreciar, pero pues te puedes dedicar a una carrera técnica de un oficio que te guste. Y no quitarle lugar a otra persona que a lo mejor sí quería estar en la carrera. Lo que yo puedo agregar sobre esos comentarios es que en sociología la mitad de la que entraba era por corrimiento. El 25% que entraba era porque tenía un conocimiento de lo que era la carrera y el otro 25% que faltaba era gente que la Que verdad venía de es otros. muy buena o hablando humanísticamente pero nacieron con riqueza cultural si lo hablamos en conceptos de Bordianos. exactamente hablando de sociología es lo que tengo que aprender y que les enseñan a manejar masas, ¿no? A tratar de controlar, llevar un control porque van a ser los dueños de algo, ¿no? Lo que aprendí en antropología, que se daba poco en sociología, la verdad es que era como dar un viaje en todo el país en una clase, porque había más de 20 estados sentados escuchando a un maestro, a un catedrático dar su clase y era, imagínate, 20, 22, 25 estados diferentes, ¿no? Personas que venían de distintos lugares de aquí del mismo del país, conocer que un chile es diferente en todos lados, que un platillo peculiar para ti es distinto en otros lados o que ni existe, Quesadillas si sin las quesadillas queso. van con queso o no. Yo tuve mucho conflicto con el niño envuelto. Güey. Cuando un compañero de Oaxaca me dijo, ¿te hago un niño envuelto para tu cumpleaños? Yo le dije maravillado, sí, por supuesto, me mama el niño envuelto. Sí, Y sí, me, sí. me presentó una tortilla hecha con plátano. Sí. Sí, no, y podemos ver lo que era un niño envuelto, ¿no? O sea, hay Ajá. mucho mito, mucha leyenda en los cuales, pues, en aquel tiempo los tlaxcaltecas eran los que sí sacrificaban niños para Tlaloc y toda esta onda. Pues ahí nace el niño envuelto y también apenas salió una nueva información que esa onda del tamalito envuelto nació de una persona que pues, denigró a toda una cultura, a un grupo y lo sacrificó. Zacahuil. Exactamente, güey, exactamente, ¿no? Entonces se comieron al violador en pocas palabras, Ajá. ¿no? Hablando contemporáneamente, se supone juntaron las que familias, lo sacrificaron, sacrificio es algo sagrado, vamos a comérnoslos. ¿Quién tenían derecho? Las personas que fueron fueron violentadas. exactamente, ¿no? Supuestamente un tipo que era mandatario de Tlatoani, Sí. a la hora de recoger el tributo
pues en las civilizaciones del norte de Veracruz, le gustaba pues apoderarse y violar las mujeres jóvenes de esos lugares. Entonces, a modo de pues, castigo, decidieron capturarlo, sacrificarlo y cocinarlo en este tamal envuelto gigante que es el zacahuil. Y como su presentación es gigante, lo empezaron a repartir a las familias violentadas. Sí. No voy a afirmarla porque no conozco la fuente real de esta información, pero tiene sentido. Sí. Igual que tenía sentido también la acción del pozole, o sea, el pozole que tiene los orígenes de carne humanita. Claro, de cabeza humana. Y porque, era sagrado, ¿no? Exactamente. Porque, ganaste la guerra, ¿no? Sí, y te comías, justamente, era absorber las virtudes que tenía el guerrero, ¿no? Era comértelas, porque el comerte eso era una cuestión toda espiritual, ¿no? Que se iba directamente al tonal. Ah, sí. Y era una cuestión que no tenía, por ejemplo, el europeo era de trofeos y el bueno, por decirlo mexicano, porque todavía no existía el proyecto de mexicano, era asimilarlo. Exactamente. Hacerlo tuyo. Qué buena palabra, sí. Y para concretar esto, ¿no? Tenemos que asimilar, así como los ejemplos que te daba, que a veces nos vamos a enfrentar con cuestiones en las cuales nosotros nos podemos tal vez confundir en experimentarlas, pero tenemos que hacerlo porque ese es el trabajo de campo, ¿no? Entonces cuando nosotros leemos que esto se hacía de alguna forma y decimos nosotros vamos a hacer eso, pero si nos va a gustar eso tenemos que experimentarlo, y es algo que aprendí desde la prepa. O sea, yo por eso creo que las humanidades, en este caso la antropología, ya me estaban hablando, ¿no? Porque me decían, o sea, yo me iba segregando de todo lo educativo formalmente, y en una abierta conocí a los maestros totalmente libertarios, esos que todavía se daban sus aires de gustos, privilegios y estímulos corporales, ¿no? Y los cuales también te transmitían información muy buena. Y había un maestro de historia universal que nos decía que no podíamos hablar de algo si no lo habíamos consumido. Y lo vio en una conferencia de doctores. Estaban hablando sobre drogas y un doctor empezó a criticar sobre el consumo de ciertas drogas en este tipo de aspectos medicinales. Y el otro doctor que estaba dando la conferencia dijo, ¿lo has probado? Y dijo, no, pues entonces no tienes derecho a opinar. Así de sencillo. Y tiene todo el sentido. Exactamente. Y eso es el trabajo de campo físico, presencial, experimental y vivencial. No quiero decir que es lo mejor, pero podría ser lo idóneo para llevar a cabo un trabajo de antropología, de cualquier aspecto, hablando de lo lingüístico, social, histórico, la arqueología, lo físico, lo forense. Hay tanta antropología, ¿no? Pero desde cualquier lado tenemos que tener ese experimental. Ok. Sí, me parece una buena conclusión. Ahora, como última pregunta real, porque lo que sigue es un pequeño anecdotario, si te gusta decirlo así. Y esta ya es una cuestión más a futuro, no tiene nada que ver con sus experiencias. Bueno, sí, pero de forma interpretativa. ¿Cómo creen que el estudiante, más bien el investigador, debe afrontarse a este contexto pandémico, prepandémico, pandémico durante la pandemia y pospandémico? ¿Cómo creen que el estudiante se debe de enfrentar a esto? Leyendo. Primero que nada, leyendo. Bueno, yo estoy hablando de mi contexto, ¿no? Lingüístico. Sí. ¿Por qué? Porque hay mucho bagaje lingüístico. Si tú quieres abordar cualquier tema de lingüística, todo, bueno, para empezar no vas a encontrar el hilo negro, ¿no? Ajá. Vas a basar tu investigación en temas que ya se han tocado, quieras o no quieras. Y tienes que leer mucho sobre... Perdón. Haciendo una base, ¿no? Pensemos en la construcción de una casa. Tienes que pensar primero en los cimientos. Entonces, primero tienes que armarte de teoría
toda la que puedas, ¿no? Para que si en dado caso puedas llegar a hacer una práctica presencial con todas las medidas sanitarias y lo que quieras, sea rápida, concisa, concreta y respetando esta nueva normalidad, ¿no? También tienes que informarte acerca de cómo ha cambiado la pandemia, la realidad del lugar, porque entonces puedes hablar del mismo contexto, pero en dos realidades, ¿no? O más bien de la misma realidad en dos contextos. Sí. Wow, Sí, wow, sí, sí. dos realidades. Aguanta, no, bueno, eso. ¿Y de qué otra forma? Pues informándote mucho, no solo de la pandemia, perdón, De sino, forma contemporánea. sí, ajá, sino, lo ideal sería hacer una práctica de campo breve, más que nada, breve, porque el mismo rollo de la convivencia o lo que quieras, antes las prácticas de campo hace mucho tiempo duraban un año, ¿no? Por lo menos, ¿no? Hablemos de Malinowski, ¿cuántos años duró su investigación? Duró un buen rato, ¿no? 2 años, bueno. Antes eran de un año y le fueron reduciendo, ¿no? Reduciendo. Bueno, después, ahorita ya son solo 2 semestres lo que te dan de práctica de campo, ¿no? ¿A cuánto se va a reducir? Si estos 2 semestres solo tenías 2 meses, ¿no? 1 mes por semestre para ir a hacer tu investigación. Lo cual no es el lapso de semestre segundo, de tercero a cuarto semestre. Exactamente. Entonces, esto te afecta en sentido que eso se va a reducir. Si es que se da la oportunidad de que vayas al lugar, va a ser mucho menos tiempo. Va a ser más breves las entrevistas, va a ser más breve el contacto. Entonces tienes que armarte más que nada de teoría y de hoy en día que hay mucha información o muchos corpus videográficos acerca de las comunidades, de los documentales, etcétera, empaparte de todo lo que sepas, ¿no? Pero no solo empaparte de lo que sepas superficialmente, ¿no? Porque muchas veces al antropólogo, al que está haciendo la práctica, lo toman como turista. Entonces, cuando los habitantes, los nativos, reciben a un turista, lo van a tratar de una forma. También existe este turismo etnográfico. Ajá. En el que tratas de recabar información, pero la misma población ya sabe que son un objeto de estudio. Pasa con Chiapas, pasa con Oaxaca, los caracoles de Chiapas, pasa con, si queremos verlo aquí en Veracruz, Papantla. ¿Cuántos trabajos no hay de los voladores de Papantla? Entonces, ¿cómo te enfrentarías a este contexto pospandémico, porque es la verdad esta nueva normalidad, sin caer en el turismo etnográfico? Híjole, yo creo que en todo caso no es el hecho de encasillarse o no en el turismo etnográfico, sino a la inversa. Creo que debería de promoverse o de fomentarse este turismo etnográfico, pero justamente con la énfasis etnográfica, o el énfasis, perdón, me equivoqué, el énfasis etnográfico, porque en la práctica te van a dar un tiempo determinado, pero si tú tienes la oportunidad de ir antes a ese lugar, de ir y averiguar 2, 3 cositas, regresarte, qué sé yo, una semana, un fin de semana, en vacaciones, qué sé yo, ¿no? Antes de llegar a la práctica y después de ir a la práctica, ¿no? O sea, seguir, darle seguimiento, tener a tus informantes ya más o menos ubicados y decirle, oye, ¿sabes qué? Cuando esté en tal semestre te voy a venir a molestar, ¿no? Yo así le hice porque te digo que yo soy de allá. Uh-huh. Entonces, para mí, yo desde que entré y que iba de vacaciones y eso, ya tenía yo más o menos ubicados a las personas que yo sabía que a las personas que yo sabía que podía ubicar en un lugar específico, ¿no? Porque igual si encuentras a una persona en la calle y la entrevistas, ya después como la encuentras, sobre todo porque que ya perdió el teléfono, que ya se cambió de casa. Ajá, que los datos no, que no quiso dar su nombre. Ajá.
Entonces, lo ideal es esto, ¿no? Ubicar bien a las personas que van a ser tus informantes y desde que inicias la carrera, dar tu tiempo, ¿no? Para ir, visitarlas, estar al pendiente de ellos, que te tomen confianza para que sea más fácil, que no se sientan estudiados y no se vean en este contexto como artificial de hacer una entrevista, de hacer una práctica como tal. Yo creo que eso es muy importante para este nuevo contexto. Sí, muy bien. Panini, la misma pregunta, ¿cómo crees que deba de enfrentar este investigador a cualquier estudiante, cualquier catedrático en un contexto post-pandemia? Pues la compañera dijo un punto muy importante de los 3 focos que quiero abordar, ¿no? La primera es pues el hábito de la lectura, el hecho de recolectar la información a base de lo físico, ¿no? El segundo foco es adaptación, el cual a mí me enseñaron una forma que se le llama bajar el discurso, tratar de argumentar esos conceptos académicos que nos están enseñando para transmitirlos a la gente con la cual convivimos, en la cual nosotros estamos queriendo tratar de trabajar, ¿no? Y la tercera, que para mí no porque sea la última es la peor, sino la más que se tiene que tomar en cuenta, es que no quiero decir que lo que se haga virtual o en línea o lo que está en línea sea de dificultad para hoy el trabajo en día de los investigadores o de los estudiantes, sino que hay 70% de información basura y un 30% de información que es, en este caso, entre comillas, saludable para el trabajo que estamos haciendo. No nos podemos solamente agarrar de cualquier cosa que encontremos en línea. ¿Eso a qué me lleva? Pues que no podemos adaptarnos a un proceso que está siendo post pandemia. El querer decir que porque es en línea todos entendemos los emojis o los iconos o todo este tipo de lenguaje que se está introduciendo ahí, pero tenemos que saber hablar o tratar de introducirnos con ese tipo de personas, aunque sea virtualmente, ¿no? He sido como lo que llamamos el conejillo de indias, como ahorita, ¿no? De otras 2-3 personas que están haciendo un posgrado, que nos hacen entrevista y todo es en línea, por el hecho de que se dan los parámetros de modificación para hacer este trabajo de campo, ¿no? En este caso, hoy en día con la pandemia. Y ahora sí que los modos de salubridad que tenemos para nuestra persona, pues no se puede estar en físico con lo que queremos trabajar, ¿no? Pero no quiere decir que por eso nos vamos a tratar de ver un poco más formales, diferentes a lo que realmente somos, solamente porque todo sea virtual y todo se va a quedar ahí o todo nos está siendo grabado. Tenemos que poner una figura, como lo dijo ella, artificial, estética, no estética, estética. Y quiere decir, no, yo me voy a comportar de esta forma. Y hay algo curioso que nos enseñaban en el primer semestre. Tú cuando vas a hacer un trabajo de campo y llevas una encuesta, hay 2 tipos, la formal y la informal. Llevas un cuestionario y llevas el aleatorio libre, ¿no? El de que solamente escuchas y vas recordando datos y ya después lo anotas. Pero sinceramente cuando llevas un cuestionario te van a responder lo que tú quieres escuchar. Pero eso es porque no estás bajando el discurso, no sabes cómo infiltrarte. Hoy va a ser lo mismo. Yo les recomiendo que sí tomen mucha lectura, porque nosotros venimos de lugares totalmente precarios de conocimiento académico, de conceptos, en este caso hablando de la antropología, en el cual nosotros somos partícipes de esos fenómenos y no nos habíamos dado cuenta en cualquier lado. No importa que tratemos de investigar una comunidad exterior a la de nosotros, es lo mismo, estuvimos involucrados y no lo sabíamos. No sabíamos manejar el discurso académico. Hoy que lo sabemos, les recomiendo que no se limiten a la línea, ¿no? ¿Por qué? Porque hablando como al principio, siempre me gusta terminar con ese tipo de cosas. Ese trabajo que nosotros estamos queriendo investigar allá se está viniendo acá. Y yo le decía una vez en esas tertulias famosas, ¿no?, de humanidades que tienes con los compañeros, les decía, mira, no estamos haciendo nada, somos nada. ¿Por qué?
Digo, porque nosotros estamos queriendo defender el campo, pero los del campo están viniendo a luchar aquí a la tierra porque se están introduciendo ideas que no quieren que se involucren hacia su vida cotidiana, ¿no? Y en pocas palabras nadie está haciendo nada, ¿no? Porque nosotros que tuviéramos de tener comunicación, lengua, lenguaje, ¿no? Para tratar de informarnos sobre todas esas cosas que pasamos día con día, la gente de allá se está viniendo a quejar aquí y nosotros estamos queriendo rescatar aquello. Y sinceramente, a mi perspectiva, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, no se limiten porque esas personas ya también tienen tecnología. Por las cuestiones que comentamos anteriormente, se han tenido que adaptar. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y no quiere decir que el trabajo de campo presencial, así experimental, de viva persona, se tenga que borrar. Pero son cosas que tenemos que tomar, porque como le dije, si no vamos a ser nosotros los retrógrados y los que nos vamos a extinguir. Se hablaba sobre antropología, hay antropología aplicada, ¿no? Sí. Entonces, vamos a aplicar este tipo de herramienta que nos están dando, porque si no, la antropología se queda clásico y es lo que estamos alegando, que no queremos estar en esos arquetipos, en esos estereotipos, donde nos limiten, donde también sepamos que tenemos que limitar, pero de una forma delimitada, ¿no? O sea, de que esto no se... No, sino que eso es lo que tenemos que llegar a entender, que tenemos que adaptarnos. Así como cuando vamos a una comunidad, a este tipo de sociedad, porque esto ya es una comunidad, lo virtual es una comunidad. Sí. Y sinceramente yo siendo estudiante, si yo no me adapto a eso, me voy a extinguir. Claro. Y soy una persona que ha estado fuera de la tecnología más de 11 años. Y me cuesta, pero es necedad, es la adolescencia, la juventud, eso que nos hace querer ser antropólogos. Cuando empecemos a estudiar antropología, vamos a aprender a aceptar que nos tenemos que adaptar a todo ese tipo de procesos que se llama trabajo de campo, virtual, presencial o físico. Y bueno, un bonus que yo quisiera como aportar aquí para los estudiantes de lingüística específicamente. En antropología lingüística hay un parteaguas con las otras antropologías en cuestión de lo que te mencionaba, que la lingüística es ciencia, antropología es disciplina, entonces antropología lingüística es una ciencia disciplinar, ¿no? Entonces, quiero como dar este mensaje a las nuevas generaciones de que si a ti te interesa un tema de lingüística, pero sientes que no está tan apegado o que tal vez se puede volar la barda de repente, como a mí me pasó con neurociencias, porque yo quería como enfocarme en neurociencias, pero me veo limitada. Siempre está la opción de hacer una maestría o un posgrado en antropología, en lingüística aplicada. Uh-huh. La lingüística aplicada es omnidireccional, igual que la antropología, ¿no? O sea, la lingüística aplicada se puede aplicar justamente a la cuestión forense, a la cuestión semiótica, a la cuestión neuronal, a la cuestión biológica, física, de inteligencia artificial, a lo computacional, a muchas cosas, ¿no? O sea, a la lingüística aplicada es un monstruo también, ¿no? Igual que la antropología. Entonces, por eso en lo personal yo estoy tan enamorada de antropología lingüística porque son dos monstruos, vaya, los que se mezclan ahí y que es una fusión de una cosa que es totalmente, vuelvo a repetir, omnidireccional, y tanto antropológica como lingüísticamente te puedes meter casi que en cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Porque pues no hay nada que te vaya a frenar, ¿no? En cuestiones policiales, en cuestiones periciales, en cuestiones legales, en cuestiones de pedagógicas, didácticas, históricas, musicales, artísticas, etcétera. Te puedes meter por donde quieras, pero más vale estar con la conciencia o tener conciencia de que la antropología lingüística está muy... hay un cliché del antropólogo lingüista con un perfil indigenista, ¿no? De que, eres antropólogo lingüista, entonces te dedicas a las lenguas indígenas, a las lenguas muertas, a lo viejo, ¿no? A las lenguas que ya eso ya no se usa, ¿no? Pero no tenemos que centrarnos en eso. Desgraciadamente, en la República, antropología lingüística la encontramos en la UB, en Veracruz, y nada más.
Y de ahí puedes aventarte una maestría o carreras que solo se dedican a antropología o carreras que solo se dedican a lingüística. Pero antropología y lingüística está aquí, ¿no? Y la cosa es que es como una base. La antropología lingüística es una base de la que puedes crecer, ¿no? Como un árbol con muchas Un ramas. arbolito. Exacto. Y más vale como estar siempre con esa conciencia de que el rollo no es indigenista, aunque así te lo quiera vender la institución, desgraciadamente. Porque se trata de rescatar todo esto, que es lo que digo, ¿no? De tratar de enfrascar las lenguas en peligro de extinción y lo que quieras es muy importante, claro que sí. ¿Tienen mucho peso? Claro que sí. Pero yo creo que más que eso es dejar a la lengua ser, ¿no? Porque si tú frenas, como lo que te decía de las especies, una especie en peligro de extinción en cautiverio, ¿qué hace? O sea, es muy difícil o muy raro que vayas a crear esa misma especie en un ambiente real y que sobreviva y que sepa sobrevivir. Lo mismo pasa con la lengua, porque la lengua es un organismo vivo, ¿no? Ella no pertenece al hombre, ¿no? Pertenecemos a ella y viceversa, es algo intrínseco, ¿no? Entonces, no hay que enfrascarse en las cuestiones indigenistas. Hay mucho más allá, ¿no? Hay mucho campo. Hay mucho campo. Y no solo hay lenguas indígenas ni en peligro de extinción en México. Hay mucho. O sea, tenemos un mundo, vaya. Un mundo aquí, en China y en Roma, literalmente. Tan solo el hecho de decir el primer concepto que nos dan de antropología en la prepa o en secundaria, que nos dicen, la antropología es la ciencia que se encarga del estudio del hombre. Y ya cuando te empiezas a enfrentar a estudiar antropología, te das cuenta que efectivamente es el estudio del hombre, pero no solo en eso, sino en todas las significancias que tiene el hecho de ser, pues en este caso, humano.